carretera se extendía como una serpiente gris, deslizándose entre paisajes nocturnos. Las luces de los faros cortaban la oscuridad, revelando fragmentos fugaces de árboles y campos a ambos lados. Mi viaje solitario a través de la carretera desierta era un intento de escapar del bullicio de la ciudad, pero lo que encontré en la negrura de la noche cambió mi percepción de la realidad. La luna, un faro plateado en el cielo oscuro, arrojaba una luz débil sobre la carretera. El murmullo monótono de los neumáticos sobre el asfalto creaba una banda sonora hipnótica que me sumía en una especie de trance. A medida que avanzaba, las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros que buscaban tocar la carretera. Mis pensamientos divagaban entre la melancolía y la expectativa de lo que encontraría al final de este camino sinuoso. Sin embargo, esa sensación de inquietud que precede a algo desconocido comenzó a apoderarse de mí. Intenté ignorarla, centrando mi atención en la línea continua de la carretera y las luces parpadeantes de los postes a lo largo de mi camino. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, vislumbré una figura solitaria al borde de la carretera. Un hombre, vestido con harapos, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Instintivamente, levanté el pie del acelerador, mi curiosidad luchando contra la precaución. Pero a medida que me acercaba, algo en la postura del hombre me hizo estremecer. Su cabello largo y desaliñado ocultaba su rostro, pero su cuerpo estaba inmóvil, como una estatua en la penumbra. No mostraba signos de vida, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Involuntariamente, desvié la mirada hacia el retrovisor, esperando ver la figura desvanecerse en la oscuridad detrás de mí. Sin embargo, el hombre permaneció inmutable, su presencia colgando en el aire como un misterio sin resolver. Decidí continuar mi camino, intentando desechar la imagen del hombre inmóvil de mi mente. Aceleré, pero la inquietud persistía, pesada y tangible. Las luces de la carretera parpadeaban, y la luna se ocultaba detrás de las nubes, sumiendo el paisaje en una negrura aún más profunda. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida propia. Formas indistintas se contorsionaban en los márgenes de mi visión periférica, desvaneciéndose cada vez que intentaba enfocarlas. Sacudí la cabeza, atribuyendo las extrañas visiones a la fatiga y la sugestión. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba, como si los árboles y las sombras conspiraran en mi contra. Una niebla espesa comenzó a emerger de los campos, deslizándose sobre la carretera como dedos gélidos. La visibilidad disminuyó, y los faros de mi automóvil apenas penetraban la cortina grisácea que se cerraba alrededor. La inquietud se transformó en ansiedad, y mis manos se apretaron con fuerza en el volante. De repente, una figura apareció frente a mí en la niebla. Mis frenos chirriaron mientras luchaba por detener el vehículo. La figura, un hombre de aspecto demacrado, se materializó en la neblina, mirándome con ojos hundidos y vacíos. No llevaba ropa, solo una piel pálida y huesuda que se adhiera a su esquelético cuerpo. El encuentro fue efímero, ya que el hombre desapareció en la niebla tan rápidamente como había aparecido. El silencio que siguió era ensordecedor, solo roto por el susurro lejano del viento. Mis pensamientos se entrelazaron con el miedo, formando un nudo en mi estómago mientras me preguntaba si lo que acababa de presenciar era real o una ilusión inducida por la oscuridad. Continué mi viaje con una mezcla de cautela y determinación. La neblina se disipó gradualmente, revelando un paisaje que se retorcía en la penumbra. A lo lejos, las luces de un pueblo parpadeaban como estrellas lejanas. Decidí dirigirme hacia allí, buscando algún rastro de normalidad en aquel extraño viaje nocturno. A medida que me aproximaba al pueblo, las sombras parecían adquirir formas más definidas. Figuras escurridizas se movían entre las callejuelas estrechas, y las luces de las farolas titilaban de manera irregular. La arquitectura del pueblo era antigua y desgastada, como si el tiempo hubiera dejado su huella de manera implacable. Callejeé por las calles, buscando señales de vida. Sin embargo, las ventanas de las casas permanecían oscuras, y no se escuchaban risas ni murmullos de actividad humana.
Una sensación de desolación se apoderó de mí mientras exploraba aquel lugar aparentemente abandonado. Fue entonces cuando, en la plaza central, vi a la misma figura demacrada que había aparecido en la niebla. Estaba de pie en el centro, rodeado por sombras que se retorcían y danzaban a su alrededor. Su mirada vacía se encontró con la mía, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «Te hemos estado esperando», susurró, su voz resonando en la quietud de la plaza desierta. La plaza se iluminó con una luz tenue, revelando más figuras que emergían de las sombras. Hombres y mujeres demacrados, con ojos que brillaban con una intensidad antinatural. No hablaban, pero sus miradas transmitían una complicidad oscura, como si compartieran un secreto indescifrable. La ansiedad que me atenazaba se intensificó, y retrocedí, intentando escapar de aquel rincón enigmático. Pero las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, como si el propio pueblo conspirara para retenerme. Las figuras avanzaron lentamente, rodeándome con una calma perturbadora. «Eres nuestro invitado especial», murmuró la figura original, su voz resonando como un eco distorsionado. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como plomo, y cada paso era una lucha contra una fuerza invisible. Las figuras se acercaron más, sus ojos perforando mi alma con su intensidad antinatural. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, noté que las sombras se fundían con sus cuerpos. Se entrelazaban en una danza macabra, formando una masa oscura que se arremolinaba a mi alrededor. La luz de la plaza parpadeaba, y el susurro del viento se transformó en un murmullo ininteligible. «Bienvenido a nuestro mundo», susurraron las sombras, fusionándose con la oscuridad que me envolvía. La realidad se distorsionó, y me encontré inmerso en una dimensión indescriptible. Sombras y figuras se mezclaban en un torbellino caótico, y mi conciencia se deslizó por un abismo sin fin. El tiempo y el espacio perdieron todo significado, y me convertí en una partícula perdida en la vastedad de la oscuridad. Desperté en mi automóvil, estacionado en un arcén solitario de la carretera. El sol se alzaba en el horizonte, disipando las últimas sombras de la noche. Mi corazón latía con fuerza, y el recuerdo del pueblo misterioso y las sombras danzantes se aferraba a mi mente como una pesadilla que se niega a desvanecerse. Con manos temblorosas, encendí el motor y aceleré lejos de aquel lugar. La carretera se extendía ante mí, pero la sensación de que las sombras aún me seguían persistía. Miré por el retrovisor, esperando encontrar el pueblo en la distancia, pero solo vi la carretera desierta y los campos interminables. A medida que el paisaje cambiaba, la inquietud se desvanecía gradualmente, pero la imagen del hombre demacrado y las sombras danzantes quedó grabada en mi memoria. A veces, cuando conduzco por la carretera en la oscuridad de la noche, siento que las sombras se agitan en las sombras periféricas, recordándome la frágil frontera entre la realidad y la oscuridad que se oculta entre las carreteras desiertas y los pueblos olvidados. La carretera nocturna se extendía ante mí como una serpiente oscura, y la única compañía era el parpadeo rítmico de las luces del automóvil que cortaban la negrura. Mis pensamientos divagaban en la monotonía de la carretera, hasta que una sombra sutil se materializó en el rincón de mi visión periférica. Al principio pensé que era simplemente la oscuridad jugándome trucos, pero la sensación persistente de una presencia cercana me llenó de inquietud. La carretera estaba desierta, sin otro vehículo a la vista, pero algo en la penumbra parecía seguirme, como una sombra aferrada a mi automóvil. Traté de sacudir la sensación incómoda, atribuyéndola a la fatiga o la tensión del viaje. Sin embargo, cada vez que revisaba el retrovisor, parecía vislumbrar una figura vaga y fantasmal que se aferraba al lateral del automóvil. La forma parecía humana, pero su contorno era difuso, como si estuviera compuesta por sombras mismas. Decidí aumentar la velocidad, pensando que podría dejar atrás esa extraña sensación. Sin embargo, la sombra persistía, aferrándose tenazmente al vehículo. El viento silbaba entre las ventanas, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo o alguien estaba allí, invisible pero tangible. El
temor se apoderó de mí cuando comencé a escuchar susurros apenas audibles en el viento. Voces susurrantes que no podía entender, pero que resonaban en mi cabeza como un eco distorsionado. Traté de ignorarlas, convenciéndome de que era producto de mi imaginación, pero la sensación de ser observado desde fuera del automóvil persistía. Al acercarme a un área más iluminada, intenté mirar más de cerca en los espejos retrovisores para identificar la fuente de esta presencia perturbadora. Fue entonces cuando noté la forma sombría con más claridad. Una figura encorvada, como una silueta retorcida, aferrándose al costado de mi automóvil como un espectro silencioso. El pánico se apoderó de mí y un sudor frío cubrió mi frente. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. ¿Era un truco de la luz? ¿Una ilusión creada por la fatiga y la oscuridad de la noche? Traté de recordar si había pasado por algún lugar inusual o si había recogido a alguien en el camino, pero nada justificaba esa presencia ominosa. La figura parecía moverse sutilmente, como si intentara comunicarse de alguna manera. Frené bruscamente al borde de la carretera, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Apagué el motor, me sumí en el silencio, pero el susurro persistente del viento llevaba consigo un mensaje incomprensible. «Déjame entrar». La voz susurrada, apenas audible pero penetrante, cortó el aire. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y la figura en la sombra pareció estirarse hacia la ventana del conductor, como si tratara de romper la barrera invisible entre nosotros. La lógica y la razón abandonaron mi mente mientras luchaba por entender lo inexplicable. Sin pensarlo, encendí el motor y aceleré, decidido a escapar de esa presencia inexplicable. A medida que aumentaba la velocidad, la figura se volvía más borrosa, como si la velocidad deformara su forma en las sombras de la noche. Las millas pasaron, pero la sombra persistió, unida a mi automóvil como una maldición indescifrable. Las luces de la carretera parpadeaban en el horizonte, marcando el límite entre la oscuridad y la civilización. Con un suspiro de alivio, ingresé en una zona más urbanizada, donde las luces de la ciudad disiparon las sombras y la presión que se había acumulado en el interior del automóvil. Detuve el automóvil en un área iluminada y revisé ansiosamente los espejos retrovisores. La sombra, que había sido mi compañera misteriosa durante kilómetros, desapareció en la luz de la ciudad. La tranquilidad finalmente se apoderó de mí, pero la sensación de inquietud persistía, como una sombra indeleble en mi mente. Con el corazón aún latiendo con fuerza, continué mi viaje, reflexionando sobre la extraña experiencia que acababa de vivir. ¿Era una alucinación? ¿Un fenómeno inexplicable o algo más siniestro? La carretera desierta y la figura misteriosa quedaron atrás, pero la incertidumbre perduró, recordándome que, a veces, en la oscuridad de la noche, se pueden encontrar sombras que desafían toda explicación racional. En una noche oscura y tormentosa, con la lluvia azotando el parabrisas de mi automóvil, decidí aventurarme por una carretera rural poco transitada. Buscaba un atajo para llegar a mi destino más rápidamente, pero lo que encontré en esa desolada carretera iba más allá de cualquier expectativa. La carretera se estrechaba entre árboles altos y frondosos que susurraban entre sí mientras el viento soplaba con fuerza. Las luces de mi vehículo iluminaban la negrura de la noche, pero las sombras que se extendían más allá de la franja de asfalto mantenían una presencia ominosa. En medio de la oscuridad y la lluvia, el motor de mi automóvil comenzó a hacer ruidos extraños. Una luz parpadeante en el tablero indicaba problemas mecánicos. La ansiedad creció en mi pecho cuando noté que la temperatura del motor subía rápidamente. No podía permitirme quedar varado en medio de la nada, así que decidí buscar ayuda en la estación de servicio más cercana que indicaba un cartel desgastado. Las luces tenues de la gasolinera parpadeaban en la distancia, como un faro en medio de la tormenta. Al llegar, el repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico del toldo creaba una sinfonía inquietante. La gasolinera estaba desierta, sin rastro de vida ni de otros vehículos. Solo el zumbido de las luces fluorescentes daba testimonio de que la estación estaba en funcionamiento. Decidí llamar a la grúa mientras esperaba dentro de mi automóvil,
sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mis pensamientos. La radio apenas sintonizaba alguna señal, y la sensación de aislamiento se hizo más palpable con cada minuto que pasaba. La lluvia golpeaba con fuerza, creando un telón de ruido que envolvía la gasolinera en un halo de melancolía. Después de una espera que se sintió interminable, el sonido de un motor se filtró a través de la lluvia. Una vieja camioneta se estacionó cerca de mi automóvil y un hombre de aspecto descuidado se acercó con un paraguas raído. ¿Problemas con el auto?, preguntó el hombre con una sonrisa amable, aunque sus ojos parecían ocultar algo más. Le expliqué la situación y él asintió, ofreciéndome ayuda. Mientras inspeccionaba el motor, comenzó a hablar sobre la historia de la carretera y la gasolinera. Me contó sobre antiguas leyendas de la zona, sobre almas perdidas y desapariciones misteriosas. Mis cejas se fruncieron ante sus palabras, pero atribuí sus historias a la necesidad de llenar el silencio incómodo de la noche. Finalmente, el mecánico improvisado anunció que necesitaría más tiempo para arreglar el automóvil y me invitó a esperar dentro de la pequeña tienda de la gasolinera. Mientras entraba, noté que el ambiente dentro era frío y húmedo. Las estanterías exhibían productos empolvados y envases descoloridos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar olvidado. Me senté en una silla junto a la ventana empañada, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal. La luz parpadeante de la gasolinera se filtraba a través de las cortinas desgarradas, creando sombras inquietantes en las paredes. Un murmullo distante del mecánico resonaba en la tienda, pero mi atención fue atraída por un susurro más suave y casi inaudible. ¿Hola? Me giré para encontrar a un niño de aspecto desaliñado parado en el umbral de la tienda. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían esconder secretos que ningún niño debería conocer. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, sintiendo una extraña incomodidad en el aire. El niño asintió tímidamente y se acercó. Me contó una historia sombría sobre la gasolinera, sobre las sombras que cobraban vida durante la noche y las figuras que merodeaban en los alrededores. Aunque mi escepticismo se mantenía, algo en su relato me hizo sentir incómodo. Mi mamá trabaja aquí, pero nunca la veo durante el día, susurró el niño, como si compartiera un oscuro secreto. De repente, el sonido de la campana sobre la puerta resonó en la tienda, y el niño se retiró apresuradamente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras veía al mecánico regresar, con una sonrisa que no llegaba a alcanzar sus ojos. «Tu auto está listo», anunció. Agradecí su ayuda, pagué por los servicios y me apresuré a salir de la gasolinera, sintiendo que el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. La lluvia persistía, pero el mecánico insistió en despedirme con una advertencia. «Ten cuidado en estas carreteras, amigo. A veces, las sombras tienen su propia voluntad». Con esas palabras resonando en mis oídos, arranqué el automóvil y abandoné la gasolinera en la oscuridad de la noche. Mientras conducía por la carretera lluviosa, no pude evitar mirar por el retrovisor, medio esperando ver sombras danzantes o figuras inexplicables. A medida que la gasolinera se desvanecía en la distancia, la sensación de alivio se mezclaba con la intranquilidad. ¿Qué secretos ocultaba ese lugar olvidado? ¿Y quiénes eran esas figuras en la oscuridad? La carretera seguía extendiéndose ante mí, y aunque intenté descartar las historias como simples leyendas locales, una parte de mí no podía evitar preguntarse si la gasolinera era mucho más que un simple punto de paso en la noche eterna de la carretera desierta.